Hola, buen día a todos y a cada uno de ustedes. Continúo con la serie de videos llamada Terapia Familiar en la Esquizofrenia, en donde el video anterior hice un video que llevó por título Trabajo psicológico en la relación familia-paciente 1 de 2 con terapia familiar sistémica. Y en este video estaremos viendo un pequeño ejemplo. Este ejemplo tiene la finalidad de poder ver el alcance de este tipo de terapia y nos demos una oportunidad para que podamos tener una mejoría en nuestro pacientito y en nuestra familia también. Naturalmente este es un ejemplo ficticio, los nombres, ¿sí? Para que justamente no se comprometa la privacidad del pacientito y de la familia. También por otro lado, naturalmente este como ejemplo no se proyecta, no se ocupe para sus propios familiares, todos los casos son diferentes y puntuales, y en ese sentido solamente un profesional le va a poder indicar cuál es el mejor modelo a seguir en el caso de su familia y su pacientito. Así que continuamos y empezamos también. El paciente identificado, Ernesto, era un joven de 28 años de edad, diagnosticado como esquizofrénico en el Hospital Fray Bernardino de la Ciudad de México, donde recibió tratamiento de tipo externo durante varios meses. Ernesto pertenecía a una familia de clase media conformada por el padre y 11 hijos, 4 hombres y 7 mujeres. La madre había fallecido. Él era el tercer hijo en orden cronológico. Bien, ya tenemos unos datos básicos y bueno, vamos al planteamiento del problema. ¿Cómo es el planteamiento del problema? Al no haber mejoría con el tratamiento psiquiátrico, Ernesto fue llevado a la Clínica Universitaria de la Salud Integral, el CUSI de la ENEP Iztacala, esto de la UNAM. A la consulta psicológica asistieron Felipe, de 30 años de edad, tercer hijo, su novia y Ernesto. El padre de familia se negó a asistir y el resto de los miembros, por sus ocupaciones, no pudo presentarse. La queja hacía referencia a que Ernesto, desde la edad de 15 años, se deprimía frecuentemente, desde que uno de sus amigos murió en un accidente, y al ir a pasar una temporada a Guadalajara con un tío para olvidar el acontecimiento, fue abusado sexualmente por dicho pariente. La familia de Ernesto no le dio ningún apoyo por lo sucedido, al contrario, lo rechazó por ello. A partir de los 20 años de edad, este joven comenzó a descuidar su aseo personal, a irse de la casa por varios días, a dormir en la calle, dejó de estudiar y de trabajar y usaba un lenguaje incoherente. Fue entonces considerado como indigente. Nuevamente, la familia le negó el apoyo, lo que motivó al hermano a pedir ayuda psicológica. Fueron los problemas causados en el vecindario por la indigencia de Ernesto. Bueno, información importante también. ¿Cuál es el escenario de todo esto? Bueno, se trabajó en un cubículo del área de psicología clínica. Y bueno, ¿cuál fue el diagnóstico estructural? Analizando la estructura familiar, se encontró que el padre era el jerárquico. Únicamente tenía la responsabilidad de trabajar y proporcionar dinero al hogar. Había establecido límites rígidos en el subsistema parental, pero cabe hacer notar que sus órdenes y reglas las hacía obedecer por vía de su hijo Felipe, quien fungía como hijo parental en colaboración con su novia, la cual no vivía con ellos. Esta situación permitió identificar límites difusos en el olón parental en cuanto a la relación padre-hijo. También habría que señalar que el hijo mayor era casado y vivía aparte, por lo que no era parental. Las reglas establecidas por el padre implicaban que las hijas que trabajaban, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 32 años, debían acudir a su lugar de trabajo y una vez que salieran, regresar inmediatamente al hogar a cumplir con las labores domésticas. Los hijos de menor edad que estudiaban debían hacer lo mismo en cuanto terminaran sus clases. Los límites hacia el exterior eran muy rígidos. No había contacto con otros familiares. Estaba prohibido recibir visitas y visitar a alguien. Las hijas no podían tener novio. De hecho, el hijo mayor se había casado con el fin de dejar
a la familia, y una hija de 27 años con el mismo objetivo había ingresado a un convento. Actualmente el hijo menor de 15 años, también con las mismas intenciones, ya pensaba en incorporarse a un seminario y llevaba varias materias reprobadas en la secundaria. Felipe reconoció que todos los hijos consideraban al padre muy autoritario y que les cerraba las posibilidades de ser sociables, y que además no hablaba con ellos, únicamente lo hacía para dar órdenes. Todos reconocían que eran tratados por el padre como niños, notándose con ello la rigidez de las reglas en cuanto al cambio. Felipe tenía graves problemas de pareja debido a que su novia deseaba que ya se casaran. Sin embargo, él se negaba, argumentando que no podía dejar a sus hermanos, pues su obligación era educarlos, cuidarlos y hacerse cargo de la casa como jefe de familia en sustitución de la madre fallecida. Como la novia de este hijo intervenía en la organización familiar, únicamente en relación con ella se puede hablar de límites difusos al exterior. Aquí más adelante tenemos justamente el diagrama en donde hablamos que están, justamente los padres, está el padre, está la madre fallecida y los respectivos hermanos, en donde, tenemos una estructura familiar disfuncional. Bien, ¿cuál fue el procedimiento? ¿Cuál fue el procedimiento a seguir? Se tomó la decisión de trabajar con Felipe y con su novia sin incluir directamente a Ernesto, ya que el lenguaje de este era incoherente. La novia de Felipe resultó ser muy útil por la amplia formación sobre la dinámica familiar con que contaba. Bien, ¿cuáles fueron las metas terapéuticas? ¿Sí? ¿Cuáles fueron? 1. Establecer límites claros y flexibles al interior y exterior del sistema. 2. Ubicar al hijo parental en su subsistema fraterno. 3. Posibilitar el salto a la etapa del ciclo vital correspondiente a la familia con hijos adolescentes y adultos. 4. Formar alianzas entre hermanos. 5. Establecer la comunicación directa, explícita. 6. Cambiar la relación de los hermanos con Ernesto. Esos fueron justamente las metas terapéuticas. Luego tenemos, primeramente se pidió a Felipe que hablara con sus hermanos en cuanto al fracaso del intento por hacer cambiar a Ernesto. Rechazos, gritos, críticas, correrlo de la casa, insultos, debían cambiar, y para ello tenían que ponerse de acuerdo en cuanto a lo que esperaban del paciente identificado, naturalmente del familiar, que se aseara, que realizara algunas labores domésticas, que comiera con limpieza, que no faltara a la casa, que usara más frecuentemente un lenguaje coherente. El cambio implicaba ponerle atención, recibirlo en casa sin insultos ni agresiones, por cumplir con lo estipulado. Continuando, se explicó a Felipe y a su novia el familiograma y la estructura que predominaba. Se puso énfasis en su papel de hijo parental y en las desventajas a niveles personal, familiar y de pareja por el hecho de tener tantos hijos aún sin casarse. A la novia se le habló también sobre su papel de madre de hijos aún mayores que ella y de la gran responsabilidad que se había echado a cuestas, liberando de ello al padre de familia. Se trabajó con Felipe sobre la independencia que se espera socialmente de un hombre de su edad. Vea cómo todo se trata de irlo encajando con respecto a las etapas de vida, y esto lo veíamos en el video anterior. Bien, ¿cuáles son los resultados o fueron los resultados? Inicialmente, Felipe, naturalmente, rechazó el hecho de que el problema fuera familiar. Sin embargo, después reconoció que así era. A lo largo de 9 sesiones de tratamiento, Felipe reportó una gran mejoría en la conducta de Ernesto, pues este ya presentaba las conductas deseadas y cada día se le notaba más motivado para continuar así, por lo que hasta el padre se le acercaba y platicaba un poco con él. En cuanto al hermano menor,
Este había desistido de ingresar a un seminario y estaba estudiando un poco más. La comunicación entre hermanos era abierta, explícita, y se lograron establecer alianzas entre ellos de manera que en conjunto se atrevieron a hablar con el padre para explicarle la situación familiar y para pedirle que las reglas fuesen flexibles, de manera que se les permitiera, aunque fuera un poco, salir a interactuar con familiares y amistades. Felipe le pidió que interviniera más en la situación familiar, con el pretexto de que él tenía mucho trabajo y cada vez les resultaba más difícil controlar todo de manera individual. Al principio el Señor se negó al cambio, pero la alianza de los hijos los mantuvo firmes en las peticiones y lograron flexibilidad en algunas reglas. Cabe señalar que la renuencia del Señor al cambio se vio amenazada con las intenciones de una hija de huir de la casa, por lo que él accedió. En cuanto a Felipe, por presiones de su novia, quien ya no se involucraba en la organización familiar, comenzó a ocupar su lugar en el subsistema fraterno y a dedicarse más a su relación de pareja. Mencionó la posibilidad de vivir en unión libre con su novia. De hecho, rentaron un departamento y él pasaba ya la mayor parte del tiempo con ella. Esto a su vez obligó de alguna manera al padre a hacerse cargo de la propia familia. En este punto se dio por terminada la intervención terapéutica. Vea qué interesante cómo se fueron haciendo cambios a lo largo de las diferentes sesiones terapéuticas, aplicando este método, cómo se pueden tener pues, esos cambios. ¿Cuáles fueron las conclusiones? La intervención terapéutica llevada a cabo permitió alcanzar las metas de la familia en cuanto a los cambios esperados en el comportamiento del paciente identificado. Fue evidente que la estructura familiar fue un factor importante para la aparición de síntomas en algunos miembros, no solamente en el paciente diagnosticado esquizofrénico. Leemos también que, al considerar los problemas psicológicos como de índole familiar, no necesariamente se tiene que trabajar en consulta con toda la familia. Bien pueden generarse los cambios a través de un solo miembro, modificándose así los patrones de interacción de interés. Muy bien. Este no es el primer caso diagnosticado como esquizofrénico que ha sido tratado con éxito siguiendo esta aproximación teórica, lo cual significa que o los diagnósticos estaban equivocados, o simplemente la esquizofrenia y todo tipo de enfermedad mental no son otra cosa más que un invento que tal vez fue útil hace mucho tiempo, pero que ahora no lo es en absoluto. De hecho, podría agravar la problemática de las personas etiquetadas de tal manera por los supuestos que evidentemente están detrás de tales prácticas de los profesionales de la salud mental, ya que por el simple hecho de ser diagnosticado como esquizofrénico, el sujeto pasa a ser un enfermo mental incurable, lo cual obviamente no tiene nada de inocuo. Actualmente, este tipo de práctica solamente sirve para tranquilizar al personal que todavía sigue al modelo médico como la guía de su ejercicio profesional, ya que consideran al etiquetar que ya identificaron el verdadero problema y les importa muy poco las consecuencias negativas que esto pueda acarrearle al usuario y a su familia. Consideramos que existen otras formas de abordar los problemas psicológicos más útiles y funcionales para la gente que solicita ayuda, y la expuesta aquí es un ejemplo de ello. Así que bueno, es importante tomar en cuenta que en ocasiones, no siempre, a veces la visión psiquiátrica, que es bastante puntualizada, es bueno siempre considerar otras estrategias de intervención, ¿sí? Y poder justamente darle un alcance necesario al pacientito. Aquí de alguna manera, bueno, se menciona que puede ser en dado momento un invento, como estábamos
leyendo y escuchando hace un momento, hay elementos que son importantes. Así que no necesariamente es un invento, sino que también tiene su veracidad y que simple y sencillamente este método nos puede ayudar. Yo quise dejarle el texto tal y como está con el autor para respetar lo que está él defiende. No obstante, también aquí mi responsabilidad es justamente mencionar que algunos pacientes tienen que ser totalmente atención psiquiátrica y otros puede que no necesariamente la necesiten. Así que bueno, este es el video del ejemplo. Espero que haya sido de utilidad para ti. Lo veo bastante bonito, bastante interesante. Y bueno, pues entonces ya estaremos entrando a una siguiente propuesta tocante al mismo tema que nos ha estado tocando en relación a la terapia familiar en la esquizofrenia. Así que bueno, no me queda más que despedirme de ti y que tengas muy bonito día y que te cuides mucho también. Hasta luego.